daba sus prédicas adentro de la iglesia, en las reuniones de los hermanos, seguramente que sí, pero aquí cabe destacar, estamos hablando de un ayudante, o sea, estamos hablando de un nivel espiritual, hermano, muy importante, lo cual nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, como miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, no tenemos que dejar atrás esta información. Diáconos teniendo esta trascendencia, esta influencia, esta capacidad, porque la palabra está mostrando que no solamente estaba lleno del poder del Espíritu Santo y que hablaba con denuedo las Escrituras y que hacía grandes milagros, sino que también acá demuestra la palabra que el siervo de Dios tenía conocimiento amplio, profundo de las Escrituras, y esto es esencial. Siempre estamos tocando este punto diciendo de que Dios no puede utilizar un vaso, una herramienta que está vacío, que no ha llenado ese lugar, esa alma, ese espacio con el conocimiento de la Escritura, porque cabe destacar, hermano, que la información de la Biblia ha sido dejado para nuestro conocimiento, nuestra edificación, y también por sobre todas las cosas ha sido dejado para guiar, para orientar al pueblo, a la iglesia. O sea, la palabra no simplemente fue inspirado, hubo hombres, hubo personas que dieron su vida por la palabra, sino que hay todo un propósito en ella, donde la iglesia tenemos que entender que ellas son las que nos guían a nosotros. Es la que puede regular la vida, el corazón, la fe de los creyentes. O sea, no hay otra herramienta más importante adentro de la iglesia que el conocimiento de la palabra de Dios. Y es bueno saber de que Esteban estaba lleno del conocimiento, hermano. Muchas veces nosotros creemos que la palabra, la ciencia o los conocimientos que se pueden adquirir o los adquiridos, a veces creemos que no tiene gran valor delante de Dios, pero sin embargo la palabra está demostrando en esta defensa de Esteban, donde el hombre de Dios expone con toda seguridad y bajo la unción del Espíritu Santo, expone la palabra escrita. Acá también quisiera decirle a todos ustedes que el hombre de Dios no se sostiene sobre una doctrina personal, ni tampoco se toma del judaísmo. Cabe destacar que en ese momento era la fuente de inspiración de los líderes religiosos del tiempo de este hermano o de esta iglesia que estamos mirando. Es bueno saber que el judaísmo es el que le daba la guía, la traducción, repartía según lo que ellos comprendían la doctrina, pero sin embargo Esteban toma como centro de su discurso, de su defensa, la palabra escrita, la palabra de la antigüedad. Cualquiera mirando la forma que Esteban predica, discursea, hermano, vamos a entender de que este hombre realmente conocía las Escrituras, había leído, había tomado interés y se había tomado el tiempo para conocer la historia, el mover de Dios, el crecimiento espiritual por algunos de los tiempos adentro del pueblo de Israel. Por eso vamos a leer algunos versículos también donde el hombre de Dios no toma otra herramienta. Esteban nos dice, fíjense que estamos haciendo grandes señales.
no toma esta comparación diciendo, fíjense que ninguno de ustedes tiene esta autoridad. No se basa en esta experiencia personal, sino que toma como base, como iniciativa, la palabra, la Sagrada Escritura. Por eso es tan importante para nosotros, hermanos, leer y aprender la palabra. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. El hombre de Dios comienza hablando con respeto, con consideración, hermanos, honrando la investidura, más allá que él también estaba seguro de que estos mismos son los que contrarrestaron, se opusieron al ministerio de Cristo, a la administración del enviado. Pero el hombre de Dios actúa con esta estrategia, con esta inteligencia. Cualquiera podría atreverse a tomar algunos méritos, ya que ni siquiera los líderes hacían las señales que este hombre podía demostrar por obra del Espíritu Santo para beneficio de la gente en ese momento, hermanos. Pero sin embargo, el hombre de Dios hace uso del conocimiento de la palabra, utiliza las herramientas naturales, normales podemos decir también, no se basa en el misticismo, sino que utiliza lo que es necesario, el conocimiento de la palabra, todo lo que estaba o que era útil para la integración del pueblo, de la gente, porque no solo el concilio o el grupo de líderes religiosos estaban presentes, sino también había todo un pueblo conmocionado por esta forma de proceder del judaísmo en ese momento, de buscar siempre, ¿no es cierto?, de colocar tropiezo, de intentar parar a los que beneficiaban al pueblo. Esta metodología, hermano, también es importante destacar siempre cuando hablamos la palabra para identificar dónde estaba la voluntad de Dios. Si era intentar parar a un grupo de personas que estaban hablando la palabra de Dios con algunas reformas como la que introdujo Cristo, que no estaba ajeno al contexto del Antiguo Testamento, más bien eran cumplimiento de lo mismo. Pero el hombre de Dios toma la palabra desde un principio, y esto es fundamental para la gente que presentamos, que predicamos la palabra, porque el hombre de Dios comienza de un principio, y sabemos bien, hermano, a través de la Escritura, que los israelitas transmitían la palabra de boca en boca, y así de familia en familia quedaba la historia de la Sagrada Escritura. Pero no todos los predicadores que la Escritura muestra hacen esta presentación. Y aquí no simplemente es que Esteban estaba lleno de la unción, hermanos, porque muchas veces también creemos nosotros que la unción es el que habla la palabra. La unción, la autoridad del Espíritu Santo, lo que hace es tomar la palabra que nosotros hemos incorporado en el alma. Algunos ejemplos tenemos en la antigüedad cuando Dios, por ejemplo, le dice a su siervo, a Jeremías, de devorar la palabra. Era conocerla, era estudiarla. ¿Para qué? Para estos momentos, para que luego sea útil. Porque si el Espíritu Santo hiciera todo el trabajo, hermano, ¿dónde quedarían los ángeles? ¿O dónde quedaríamos nosotros?
como instrumento de Dios. Estaríamos entonces expuestos a un vacío del conocimiento en cuanto a la información que tenemos de la Biblia, de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios necesita de niños, jóvenes, jovencitas, hombres y mujeres que estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios para utilizar nuestras vidas, para que Dios hable lo que es necesario. Es como cuando uno toma una información y lo archiva. ¿Cuándo lo va a utilizar? Cuando sea necesario. Así es Dios, así es el Espíritu Santo. Quiere que archives tú el conocimiento en tu alma. A veces estamos llenos de cuantas informaciones, a veces la gente más en esta era tecnológica, donde muchísima gente, y esto es positivo, estar actualizado, conocer lo que ocurre a nuestro alrededor, en medio, ¿no? Diferentes terrenos podemos decir en este día, pero estamos muchas veces vacíos del conocimiento de la palabra. Hermanos, hasta inclusive muchas veces en las prédicas salimos del tema o del contexto porque estamos saturados y llenos de otro tipo de información. Hasta inclusive muchas veces se toma otras estrategias como para hacer llegar la palabra de Dios o comunicar el Evangelio, pero sin embargo, mirando las Escrituras genuinamente, los buenos informadores, los buenos predicadores de la palabra, siempre toman como base lo escrito, la información. Siempre digo a los hermanos de que la palabra de Dios ha sufrido muchísima persecución, tiempos donde se ha intentado extinguir la información sagrada, pero no se ha podido, hermano. ¿Y por qué, predicador? Porque Dios tiene muchísimos trabajos por realizar sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre la gente, pero utilizando instrumentos que se han preparado con la información de la palabra. La Biblia obviamente se traduce a sí misma, como siempre estamos compartiendo. Aquí se necesita dedicar tiempo, se necesita oración, se necesita consagración, se necesita, hermano, dar un tiempo preciso. Siempre estamos aconsejando que usted lea la palabra desde Génesis, atravesando toda la historia de la Biblia hasta terminar con el libro de Apocalipsis. Sí, Señor, de una forma paulatina tiene que dedicar ese tiempo. Mirando esos momentos, es cuando Dios también nos habla a nosotros a través de la palabra escrita. Hay momentos donde realmente el Espíritu de Dios toma un texto para hablarnos a nosotros. Ahora, si no tomamos el tiempo debido de sentarnos, de dar un espacio donde disponemos leer la palabra y orar también, o orar primero y leer la palabra, es muchas veces difícil que Dios nos hable o que Dios nos dé un mensaje para el pueblo. Es difícil, hermanos. ¿Saben ustedes que cuando estamos mirando este discurso, esta prédica de Esteban, más allá de que se estaba defendiendo, era una defensa, porque según él estaba ya preparado para esta situación, porque se había tomado el tiempo de orar primeramente, y posiblemente también ya había tenido una revelación o noción de lo que podría pasar o de lo que iba a pasar. Hermanos, el Espíritu Santo toma la palabra exacta
el mensaje exclusivo, concreto, específico para la gente cuando nosotros nos hemos preparado. De otra forma, es imposible que Dios utilice nuestra vida. A veces los mensajes la preparamos nosotros, en algunos casos porque hay una necesidad de compartir con la gente, con los hermanos, con el pueblo. En otros casos, realmente porque algunos piden que hablemos los temas, pero cuando nos preparamos, hermanos, es cuando realmente es un instrumento que ya está afinado. Solamente falta que Dios lo comience a utilizar. Entonces el hombre de Dios comienza desde un principio mirando la Sagrada Escritura y va detalle por detalle. Y esto, hermano, nos muestra de que el hombre de Dios dedicó tiempo para leer. Sabemos, según la Escritura, que en la antigüedad, para tener este conocimiento, debía uno tomarse el tiempo de concurrir a las reuniones. Según la Sagrada Escritura, la palabra, o sea, la información sagrada, se leía en medio del pueblo de Israel en la antigüedad, ya sea en el templo o en los lugares donde se reunían, que antiguamente los llamaban sinagogas, como hoy día, ¿no? En el templo, con esta dirección del judaísmo, obviamente es la sinagoga, ¿no? Entonces, en ese lugar habría que subir para oír o tomar el rollo para leerla, hermano. Esto tenemos algunos ejemplos. O sea, para alguien aprender la palabra, tenía opciones, pero muy pocas, no como hoy. Hoy usted inclusive puede tener la Biblia adentro de un dispositivo. Imagínense la posibilidad que tenemos, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces estamos llenos de otro tipo de información, pero estamos vacíos de la información celestial, de la palabra, lo cual es indispensable. Si alguno anhela alcanzar la vida eterna, tendrá que llenarse del conocimiento de la palabra, porque es el idioma que se habla en el cielo, hermanos. Sí, Señor. Si alguno anhela servir a Dios adentro de su obra, tendrá que llenarse de la información de la palabra, porque Dios no habla, Dios no nutre o no da de comer a nuestra alma de otra fuente, sino de la palabra de Dios, de sus mismos mensajes, de su misma palabra. Él nos da de alimentar. Entonces, este hombre comienza de un principio para que sus contemporáneos no dudaran de que era alguien que estaba interesado en la información y de que alguien que estaba metido, que se había introducido en este campo de la palabra de Dios. Desconocemos nosotros la vida anterior de Esteban con respecto al ministerio de Cristo. Podría ser algún discípulo lejano, pero que siempre escuchaba los mensajes. Puede ser esto, hermano. Porque el conocimiento que él va desarrollando está ligado directamente a alguien que había sido impactado y que había sido tomado por el Espíritu ya tiempo anterior a esto, lo que nosotros estamos mirando acerca de este hombre. Y dice la Biblia, él mismo mostrando a través de la Escritura, primero cómo Dios llama a Abraham, está haciendo uso del conocimiento que también nosotros tenemos, hermanos, de cuando Dios le dice a Abraham, que vivía en ese momento en la tierra de los caldeos o babilonio o babilónico, hermanos, que él saliera de ese lugar siguiendo la fe, el llamamiento de Dios.
O sea, hace toda una exposición de la palabra para que no quedara duda. Primero ante el concilio y ante todo un pueblo que estaba de alguna forma pidiendo una explicación. No a Esteban, sino al grupo religioso, porque Esteban era alguien ya con una influencia espiritual, social, porque estaba en la mesa sirviendo uno y daba la palabra, sus prédicas, aún la Biblia muestra, creemos que cuando la iglesia se reunía también hablaba la palabra. Pero también la información de Hechos nos muestra que Esteban hacía evidencia, señales evidentes delante del pueblo, de la gente común. O sea, aquí la explicación no era para la gente, para las personas comunes, sino que era para el concilio la explicación, la defensa. Porque ellos mismos que indujeron al pueblo para detener a Cristo, su ministerio, ellos mismos son los que ahora están actuando de nuevo, hermanos. Entonces, una vez más la iglesia juntos estamos mirando que el judaísmo, hermano, estaba utilizando todas las herramientas para detener al enviado, a Cristo Jesús. Esto es una evidencia más de la información de la palabra, de que ellos estaban realmente bien metidos en la cabeza, tenían, hay que eliminar a los seguidores de Jesús. Pero sin embargo, mirando la historia bíblica, las profecías de Cristo, especialmente, cuánto les costó a los judíos intentar detener el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le costó, hermano? La iglesia sabe la historia. Entonces, esto es muy bueno aquí mirar la información de la Escritura. Entonces, Abraham comienza a detallar cómo este hombre obedece a Dios y se introduce adentro de la voluntad, de la promesa de Dios. Así como miramos en el antiguo pacto o testamento, él hace una síntesis para llamar la atención del concilio, intentando así que el concilio reflexionara, entendiera de que la palabra, la promesa, desde un principio de Dios a Abraham hasta la aparición de Cristo, estamos hablando simplemente de cumplimientos, de promesas que Dios fue haciendo a los que le creían y le obedecían. Esta era la visión de este hombre, demostrar a través de la Escritura, porque era la única evidencia, hermano, en ese momento, de demostrar la evidencia. Acá también, como estudiante de la palabra, el mismo hombre de Dios está demostrando que es tan importante la información y la evidencia. Sé que en estos últimos tiempos el mundo está pidiendo evidencia mientras predicamos la palabra, y esto es algo bueno, que el mundo, la gente abra el corazón, el oído para escuchar, pero también la iglesia tiene que entender que cuanta más información nosotros traigamos, cuanta más evidencia le permitamos al oyente, es mucho mejor, porque es ahí cuando se va a denotar de que se está hablando de algo ligado directamente al hombre, al ser humano y a la historia de la humanidad, cuando hablamos de la Sagrada Escritura. Acá también Esteban intenta de alguna forma que el concilio mire las evidencias. Y estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos, Estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, estaba intentando que los líderes religiosos, porque ellos estaban al frente de esta organización en ese momento,
ellos se convencieran a través de la información y de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? De que ellos también conocían de que hubo un Abraham, de que Dios pasó la promesa por este hombre y luego de esta manera fueron sucediendo Isaac, Jacob y otros patriarcas en la antigüedad según la palabra para el pueblo de Israel. Entonces, toda esta información es cuando intentamos que la gente comprenda, entienda, razone y mire no este campo del misticismo, sino que mire toda una realidad, mire toda una historia, toda una secuencia. Hermanos, entonces es importante para el Espíritu Santo, porque acá él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de poder. Bien podría enfatizar las señales, las evidencias, los beneficios el Esteban, pero no se tomó de los beneficios, de los dones, del llamamiento, más allá que la gente lo había nombrado, los líderes como Pedro, Juan, etcétera, lo había nombrado diácono. Él no se sostuvo sobre la autoridad que había recibido, sino se sostiene por la palabra de Dios. Y esto es lo bueno, hermano, de que lo importante aquí es lo verídico, lo que nos agrupa a todos, que es el conocimiento de la Escritura. Imagínense, hermano, si nosotros nos volcáramos solamente a lo que a lo empírico, la manifestación del Espíritu Santo, los dones, que también hablamos, porque es nuestro compromiso de comunicar la palabra. Pero todo debe estar basado en la palabra. Acá también nos muestra la Escritura de que los dones, el llamamiento, la autoridad, las señales evidentes, no son los pilares fundamentales. No son ellas las que modifica a un ministerio o que le da dirección a un líder, no, sino la palabra. Porque ellas también son componentes de la palabra, porque algunas de las evidencias de los beneficios que trae Esteban para el pueblo ya estaba en la palabra, ya era promesa de la palabra de Dios. Entonces ahí también nos estamos mirando cómo la Escritura supera todo esto. La palabra es la base, es de donde nace aún Esteban, porque la promesa ya estaba en la palabra, que habría hombres como él. Bien dice la Escritura en la antigüedad, Dios mismo prometió a través de su siervo Moisés que él levantaría gente llena del Espíritu, de autoridad, para oír de ello o para ser dirigido por ello. Pero miremos un poco más en este mensaje, cómo el grupo que lideraba el judaísmo de ninguna manera pensaba o imaginaba someterse a la voluntad de Dios, porque allí realmente el pueblo de Israel iba a ser bendecido y como consecuencia de esta obediencia, hermanos, Dios también iba a traer un tiempo de refrigerio, de victoria, porque esa era la intención de Cristo. No solamente librar a Israel de sus pecados, hacer volver sus corazones a Dios, sino que también estaba la intención de Cristo, porque la palabra demuestra, hermanos, que la intención de Cristo era juntar al pueblo, darle protección. Esta era la intención de Cristo, no solamente desde el campo del misticismo, sino que también Cristo tenía la intención de dar liberación al pueblo, porque la liberación de los hijos de Dios viene por lo espiritual y luego se va
profundizando. ¿A dónde? Hacia lo físico, hacia lo material. Esa era la intención de Cristo. Por eso es que todavía el Señor Jesús, para este tiempo del mensaje, le sigue dando esta oportunidad, esta chance al judaísmo, al pueblo de Israel. Pero ellos siguen resistiendo, rechazando, colocando tropiezo para que no se produjera. Más adelante, cuando estemos avanzando, vamos a mirar que la iglesia de Cristo deja Jerusalén, deja el judaísmo y se traslada completamente al gentío por esta situación. Dios le siguió dando, el Padre le siguió dando oportunidad a Israel hasta que dijo basta. Pero estamos mirando todavía el tiempo donde Dios levanta instrumentos para de alguna forma intentar convencer. Porque esta también es la intención de Dios, hermano, cuando Dios utiliza sus instrumentos. Intentar o dar una oportunidad para que nosotros nos volvamos, para que nosotros oigamos. Pero hay un tiempo donde Dios también dice, basta, ya es suficiente estos mensajes. Gloria al Señor. Hermanos, allí estamos mirando la Escritura, donde el hombre de Dios, dice la Escritura, y a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién se ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Bueno, aquí el hombre de Dios Esteban hace una traducción, porque nosotros conocemos a la zarza como ardiendo bajo el fuego, pero él aquí lo traduce como el ángel del Señor que estaba en la zarza, lo cual también cierra el contexto bíblico. Entonces, hermanos, el hombre de Dios hace un recorrido extraordinario de la palabra, y eso es lo bueno. Cuando nosotros podemos, cuando hablamos los mensajes de Dios y podemos profundizar, podemos tocar aún los detalles más pequeños u olvidados en algunos casos cuando se predica. Eso es fundamental para la gente que hablamos la palabra, hermanos. Siempre digo que el oyente puede quedar con ganas de oír más cuando hablamos con respecto a un tema, pero que nunca quede con esa duda. No, porque la duda es la que muchas veces puede ser ocasión para tener una traducción errónea en cuanto a la fe, en cuanto a la palabra que hemos escuchado. Siempre estamos mencionando que al pasar los años, la palabra que aprendemos se traduce en fe. O sea, yo voy a orar y me arrodillo a orar, y la palabra que me han enseñado, esa es la forma en la que oro. Ahí estoy traduciendo lo que he aprendido. Entonces, hermano, aquí el hombre de Dios agota todas las posibilidades. Y ahí también entendemos que era obra de Dios, porque Dios actúa de esta forma. Dios no nos deja a nosotros hasta agotar todas esas posibilidades o chance, como decimos comúnmente. Dios no nos deja. Dios recién se va cuando ya agotó todas las posibilidades que nos podía dar Él a nosotros. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro gran Padre, hermanos. Entonces, Él no se va en la primera. Por eso es que incansablemente nos da oportunidades. Entonces, por eso entendemos que también aquí es Dios quien está utilizando y moviéndose en esta circunstancia. Porque el final de Esteban, hermano, fue muy doloroso, según la Escritura. Fue triste. Pero aquí era Dios moviéndose en esta situación. Sí, Señor.
era Dios dando una oportunidad más al judaísmo. Sí, Señor, a Israel, al pueblo, una oportunidad más. Ahí también se cumple cuando Dios está dando sus instrumentos por el pueblo. Sí, Señor, porque estas personas cuando llegaron al cielo, ante el trono de Dios, lo primero que habrán mirado fue este hecho. Habrán pasado delante de los ojos de ellos este momento, donde Dios le dio esa oportunidad también, de lo cual no podían excusarse, porque el hombre comienza a detallar toda la historia. Esteban se tomó el tiempo, hermano, de devorar la palabra, las Sagradas Escrituras. Hermanos, así son los instrumentos de Dios. Se preparan de una forma genuina, adquieren todo conocimiento de Dios, tiene informaciones que muchas veces sorprenden. ¿Por qué? Porque es la herramienta que se necesita, es la herramienta que Dios utiliza, es el canal que Dios tiene para hablarnos. Entonces, es fundamental que usted como futuro o como aspirante en el servicio de la obra esté lleno del conocimiento de la palabra. Sí, Señor. Para que Dios lo utilice, para que Dios nos utilice a nosotros. Porque ¿quién conoce los corazones del oyente? ¿Quién conoce el corazón de cada uno de nosotros? Solamente Dios, hermanos. Ahora, si nosotros no contamos con la herramienta, o mejor dicho, con la medicación, porque la palabra también es medicina, es alimento, la Escritura lo demuestra, es medicina, así que imagínense, hermano, es fortaleza. Entonces, si la herramienta que Dios va a utilizar o que tenemos delante de nosotros como expositor, como líder, no tiene incorporado el conocimiento de la palabra, mire, Esteban era un diácono y se recorrió, hermano, toda la palabra. Desde un principio se recorrió todos los sucesos más importantes ligados a la promesa de Dios con respecto a Israel y su Salvador, su guiador. ¿Quién era? Cristo Jesús. Sí, Señor, Jesucristo es el Rey también de los judíos, aunque no lo aceptan, aunque hoy están esperando al enviado. Ellos dicen, lo más tradicional del judaísmo, conceptúa que Jesús, a quien nosotros adoramos y seguimos, es el Jesús fallido. Y están esperando el otro Cristo. Pero bueno, nosotros conocemos la información celestial de que vendrá, pero otro que tomará a este pueblo y al mundo en otra situación. Pero bueno, hermanos, aquí la Escritura nos muestra a nosotros de cómo el hombre de Dios se había preparado. Vamos a leer algunos textos más, que es tan importante mirar cómo este hombre recorre, y lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Aún los detalles tiene presente, ¿eh? Y esto es fundamental para los predicadores, la gente que predica la palabra, que presentamos la palabra. Hermano, tenemos que haber leído esa escritura, tenemos que haber tomado el tiempo de analizar las escrituras. Porque imagínense, si Dios nunca me habló en lo personal, porque Dios trata también así, de esa forma, ¿cómo Dios puede luego utilizar mi vida para con ustedes o para con la gente o para con el pueblo? Es algo imposible. Porque Dios primero trata en lo personal y luego Dios expande esa bendición hacia afuera. ¿Se da cuenta? Primero en mi altar y luego del altar para afuera. Entonces el hombre de Dios estaba interiorizado, y esto es fundamental, hermano. Esto es esencial. La iglesia no tiene que faltar estos tiempos de dedicación. Moisés es el que dijo
a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Allí el hombre toma la autoridad. ¿Por qué? Porque tenía evidencia. Nadie podía decir, Esteban es un charlatán. Nadie podía decir, pero Esteban es alguien que cocina para la gente necesitada. Hermano, se podía decir, pero también se podía decir que Esteban levantaba a los paralíticos y que Esteban daba vista. Quiero decir, la autoridad, la unción se manifestaba a través de sus manos. O sea, tenía el hombre con qué defenderse. El hombre de Dios tenía derecho como siervo y como ministrador de fuego, de poder, de autoridad. Entonces podría el hombre de Dios utilizar este versículo de la palabra. Pero miremos todavía que el hombre de Dios no enfatiza en la autoridad que él tenía, sino prioriza la palabra, hermanos. Porque es ahí cuando nosotros somos agrupados, o sea, el conjunto, la masa, el pueblo, la gente. La palabra es la que llama la atención a todos, no la unción que uno puede tener. Por eso la unción, el Espíritu, no puede modificar o no le puede dar dirección a un ministerio, sino la palabra es la que le da dirección a un ministerio, a los dones y a las diversas manifestación del Espíritu Santo. Es la palabra la que le da dirección. Por eso, si alguno aspira, hay gente que por ahí está presuroso, está en un momento de preparación bíblica, podemos decir, está en un tiempo donde, escucha la palabra, aprende, ya está autorizado de alguna forma legalmente a ejercer. A veces la gente con todo esto intenta avanzar con una dirección ministerial, pero no se olvide que es la palabra la que tiene que darle autorización a usted y a mí a desarrollar o a exponer la palabra o a hablar o decir que Dios nos ha enviado. Pero la misma palabra es que nos muestra a nosotros. En un principio, el ejemplo que estamos mirando, el de Esteban, él no toma esta atribución porque conocía la palabra o porque estuvo ligado a un líder en aquellos tiempos, porque según la Escritura podemos mirar de que tenían algunas opciones para aprender la Sagrada Escritura, era acudir al templo, al lugar de reunión, y también podría aprender la palabra, perteneciendo o sirviendo a un líder de aquellos tiempos. Me refiero a un liderazgo religioso, ¿no? Ejemplo tenemos como el de Pablo que servía adentro del judaísmo, era fariseo, dice la Biblia, pero había tomado esta decisión de unirse a una línea de maestros, ¿no? Esto es lo que muestra la palabra Escritura. Ejemplo, este hombre había crecido a los pies de Gamaliel, dice la palabra de Dios. O sea, eso eran las opciones que tenían estas personas para aquellos tiempos para aprender la palabra de Dios también. O sea, son opciones que tenían. Hoy nosotros tenemos variadas opciones, hermano. Tenemos muchísima gente que Dios ha preparado para que lo oigamos, para prepararnos. Sin preparación, lo único que vamos a obtener es derrota, ser avergonzado, porque la misma palabra nos insta a nosotros a introducirnos en el río de la palabra, del conocimiento, para luego poder desplazarse o moverse en ella. Entonces, hermanos, la Escritura dice una vez allí, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que
le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Imagínese, hermano, este hombre estaba al tanto de toda la información de la palabra, está mirando detalle, está diciéndole aún a este grupo de que ellos hoy estaban haciendo lo mismo, porque la palabra de Dios demuestra que muchísima gente, cuando Dios los trajo camino a la tierra prometida, también rechazaron muchísimo el ministerio de Moisés, por diferentes circunstancias. Pero en el momento de la bendición estaban ellos presentes disfrutando, ¿no? Entonces, esta idea muchas veces de solo recibir lo que me beneficia, pero cuando Dios empieza a exigir y empieza a pedir de nosotros obediencia a su palabra, y bueno, ahí ya comenzamos a resistir. Lo que en este mirar de la palabra está sucediendo. Ellos estaban rechazando la palabra nada más, hermanos. Porque Esteban conocía la palabra, exponía la palabra, tenía testimonio, tenía evidencia, como ya dijimos, para hablar de ella. Era alguien autorizado por el cielo. Puede ser que no pasó por la autoridad, digamos, por el seno del judaísmo. No pasó quizás. Pero mucha de esa palabra que él estaba hablando pudo haber aprendido allí, pudo haber escuchado allí. Pero dice la Escritura, mostrándonos a nosotros de que el hombre de Dios estaba preparado cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Bueno, hermano, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Hasta este detalle está mirando el hombre de Dios. Y esto también impresiona a un lector. Nosotros decimos un ayudante, y sin embargo, en algunos casos, hasta nos olvidamos de haber mirado ese contexto. En algunos casos, hasta inclusive, no se tiene noción de lo que la palabra está mencionando, o de lo que la Escritura, o de lo que la información sagrada podría dar como resultado, como mensaje para la gente o para el pueblo, o como cumplimiento de la palabra. En algunos casos, hermano, ocurre en estos últimos tiempos, donde también la gente intenta ir en contra del cumplimiento de la palabra. Es común escuchar hoy, en muchísimos lugares. No quiero decir que uno esté de acuerdo con esta forma de pensar en estos tiempos, con esta inmoralidad, pero es cumplimiento de la palabra. En algunos casos, hasta inclusive organismos de carácter evangélico cristiano, hasta inclusive de una forma masiva intentan parar, por ejemplo, la inmoralidad, la práctica, que obviamente uno no está de acuerdo, pero nos olvidamos de la palabra nosotros. En algunos casos son líderes muy importantes, de mucha influencia, de mucha trascendencia, pero sin embargo reúnen multitudes para intentando combatir. Pero ¿qué dice la Escritura? En esos casos, por ejemplo, es porque no hemos analizado la palabra en profundidad, porque no hemos mirado la palabra en profundidad, entonces vamos en contra. No estamos entendiendo, hermanos. Quiere decir de otra forma. Intentar combatir en estos últimos tiempos esta
digamos, esta forma donde el mismo infierno está intentando tomar el control a través de la inmoralidad. Está pasando en muchísimos movimientos cristianos, donde la gente intenta, ¿no? Pero entonces, ¿qué podríamos hacer ante esa circunstancia, predicador? Primero, tenemos que clamar a Dios, porque nosotros todavía estamos sobre esta tierra. Segundo, es que tendríamos que hablar mucho de la palabra, informar mucho más antes de ir a combatir. Hermanos, porque si miramos la Escritura, la Biblia dice, será como los días de Noé, sería como los días de Lot. Entonces, si miramos la Escritura, entonces, si intentamos combatir, estamos yendo, sería en contra del cumplimiento de la palabra. Ahora hay, digamos, alternativas, sí, la que hemos mencionado. Clamar a Dios para que Dios se manifieste, para que Dios obre, para que Dios también tome carta en el asunto. Dios tomó una determinación, por ejemplo, sobre Sodoma y Gomorra. Miramos allí, y esto no es simplemente una historia, hay evidencias, hermano. Hay evidencias arqueológicas de que esas grandes ciudades existieron, de que hubo una ciudad en ese lugar mencionado en la palabra. Allí no intervino nadie, nadie fue a combatir, sino que Dios tomó carta en el asunto. Y es también mientras la iglesia está sobre la tierra, la iglesia es la que tiene la autoridad para clamar. La iglesia, hermano, es la que tiene la autoridad para suplicar, para que Dios proceda, para que Dios obre. Porque de otra forma, simplemente nosotros estamos intentando detener el tiempo de la manifestación de Dios. Porque Dios es el que permite, hermanos. Y Dios también es el que puede detener. Porque si Cristo ha profetizado de que se va a desatar esos tiempos, es porque va a pasar. Entonces, la iglesia obviamente combate predicando la verdad. Combate la iglesia comunicando, orando, llamando la atención del pecador. Pero ir en contra es desconocer la palabra. Aquí nos muestra el hombre de Dios, Esteban, estaba al tanto aún de los detalles más pequeños. Esteban sabía que hubo un grupo que resistió a Moisés en el desierto. Al siervo, al líder que Dios había levantado, con señales, con prodigios. Él sabía, estaba al tanto de todo esto, hermano. Entonces, ¿cuánto más nosotros en este tiempo donde hay muchísima necesidad en cuanto a la información de la palabra? Hay, hermano, enfermedades espirituales profundas. Entonces, la iglesia, ¿cuánto más en este siglo tiene el deber de hablar la palabra correctamente, de comunicar las escrituras bajo la unción del Espíritu, de poder llegar y de poder presentar la palabra para que nadie quede exento de oír el mensaje de la información celestial? Porque esto es lo que Esteban estaba desarrollando en esta defensa, en este discurso, en esta prédica. Intentar comunicar, llegar con la palabra. Aquí la gente estaba ya decidido a no oírle al hombre de Dios, a Esteban. Estaba decidido la gente, hermano. Pero la Biblia dice que todavía este hombre seguía enviando el mensaje. Porque es el testimonio que la gente recibe, que cuando llegue a la presencia de Dios no podrá tener excusa, no podrá decir no me hablaste, no escuché. Sí, Dios utilizó. Y se exhibirá seguramente delante de los ojos de ellos cómo y cuántas veces Dios envió su mensaje, cuántas veces Dios habló, aún los momentos y el tiempo exacto donde se estuvo hablando las Escrituras. En este día, hermanos, el Señor Jesucristo añada gozo, paz en tu corazón. Él te dé sabiduría, conocimiento,
Él derrame sobre ti dones, talentos, ministerio, Él mismo te prepare para el servicio de su obra, porque mientras que Cristo no aparezca por nosotros, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue publicando la palabra, la iglesia sigue extendiendo el evangelio en todas partes del mundo. Dios en este día llene de gozo y de paz tu corazón. Usted puede contactarse con este ministerio, puede enviar su correo electrónico a emiliogaete@gmail.com. Allí estaremos pronto para responder tu pedido. En esta oportunidad, el Señor Jesucristo te bendiga grandemente.